Esta es la presentación sobre el tema Introducción a los temas de costos, los conceptos de costos. ¿Llegaron a verla? Sí. Sí. Bueno. No es muy difícil, ¿no? No, por ahora No. bastante bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a tratar de repasar para que nos quede todo bien claro, porque son conceptos básicos que los tenemos que tener y los vamos a usar a lo largo de todo el curso. Entonces, es bueno que los sepamos bien, lo mejor posible desde un primer momento. Entonces, yo les voy a arrancar con la diapositiva primera. En el tema, perdón, voy a arrancar por las 7. Acá esencialmente vamos a ver hoy algunas clasificaciones de costos, de cómo organizamos los distintos conceptos de costos para lograr propósitos de información o de toma de decisiones diferentes entre sí. Entonces, en esta diapositiva número 7, lo que nosotros estamos diciendo es que desde el punto de vista de la naturaleza, ¿sí? de la composición, de los elementos que intervienen en los productos o los servicios, nosotros vamos a tener costos que se vinculan con lo que cuesta el valor de las primas materiales o insumos que tienen esos productos. Vamos a tener algunos que se relacionan con la mano de obra, es decir, con el trabajo que hubo que realizar para poder fabricar el producto, prestar el servicio. Y vamos a tener también otros de tipo, acá estamos llamando indirectos, podemos hacer algunas aclaraciones sobre esto, de fabricación o de las operaciones en general, que corresponden a aspectos de la producción que no son ni la materia prima, ni los materiales, ni el trabajo humano. Se relacionan con ni el trabajo humano directo, ¿sí? Que está puesto acá. Se relacionan con actividades indirectas, o sea, que se relacionan con varios aspectos de la producción. Ahí puede haber también mano de obra, por ejemplo, el sueldo del gerente versus el sueldo de los operarios, ¿no? Amortizaciones de equipamientos, de la amortización de las máquinas, de los aparatos, artefactos, herramientas que usamos para la producción, los gastos de las instalaciones, de la planta que tenemos funcionando, de los locales que estamos utilizando para producir, cuestiones tecnológicas, insumos de licencias que nosotros pagamos por el uso de alguna tecnología vinculada a la producción, en fin, un conjunto de costos, ¿sí? Que no son específicamente ni las materias primas ni la mano de obra. Entonces eso los consideramos en otro conjunto que son costos de fabricación, acá les estamos llamando indirectos de fabricación. Bueno, esto es una idea bastante intuitiva que ustedes pueden ver, porque ustedes si piensan en algo, agarran cualquier producto, un bien, un artefacto, cualquier cosa que agarren, se dan cuenta que tocan y hay materiales, ya infieren que hay trabajo detrás. Bueno, si el proceso de producción está muy automatizado, habrá menos trabajo, ¿sí? Menos operarios trabajando, pero entonces hay más máquinas trabajando, entonces las máquinas también tienen su desgaste, su mantenimiento, sus amortizaciones, entonces esto también conforma parte de los costos para lograr haber fabricado ese producto. En el caso de la prestación de servicios, no habrá tanto de materiales, ¿sí? Porque a veces los servicios no son intangibles, digamos, ¿no? Se dan los servicios. Suele haber en algunos casos algunos materiales, pero no es predominante, ¿sí? Pero para dar el servicio también habrá trabajo y también habrá
costos relacionados con las instalaciones necesarias para dar los servicios, la tecnología que se usa y otros conceptos vinculados a poder dar ese servicio. Entonces, tenemos estos tres componentes: materia prima, mano de obra y costos indirectos de las operaciones. Es una clasificación que nosotros hacemos de los costos, una de las posibles clasificaciones. Ahora vamos a ir más en detalle para tratar de ver cómo juegan cada uno de estos y qué características o cuestiones adicionales podemos mencionar sobre ellas, ¿no? Entonces vamos a ver bien esta parte de directo o indirecto, para entenderla lo mejor posible, ¿sí? Se ve bien, ¿no? La presentación. Sí, 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 se ve bien. profe, sí. Bueno, miren, acá esta imagen está tomada del libro de Horgrim, del capítulo del libro de Horgrim que se relaciona con este tema, ¿no? El capítulo 2, que es uno de los temas que tenemos que leer, uno de los capítulos que tenemos que leer para estas primeras reuniones del curso. Entonces acá nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo relacionamos los distintos costos. Piensen que dentro de materias primas hay varios, porque habrá varias materias primas. Dentro de mano de obra también, o sea, cada uno de los tres que les di comprende costos de distinto tipo, ítems de costos de distinto tipo. A ver, alguien Che, a la noche, ¿qué te Hay alguien parece si que hago las papas al tiene el horno? micrófono Con las abierto. llaves? si alguien tiene el micrófono abierto. Sí, no se escucha Mañana mucho, show. profe, disculpa. Si no- Daira Ramos tiene el micrófono abierto. Bueno, si no, ahí ya cerró. Entonces, o sea, hay una enorme cantidad de costos que se vinculan con la producción de los bienes, y en cada producto o servicio que sea hay muchos costos que la conforman, ¿no? Vamos a tratar de ver esta primera clasificación, ¿sí? Que es la relación de los costos con los objetos de costos, que puede ser sonarnos un poco abstracta, pero que necesitamos conocerla para después poder operar y aplicar las técnicas que nosotros tenemos que utilizar. Objeto de costos se refiere a aquella unidad a la cual nosotros le vamos a asignar costos, pero no necesariamente es una unidad de producto, ¿sí? Puede ser una unidad de producto, puede ser un lote de productos, puede ser un departamento donde se basen distintos productos, puede ser un centro de costos, puede ser toda la planta, ¿sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta que es ese objeto, esa unidad a la cual nosotros le vamos a cargar y asignar los costos que queremos relacionarlas con ella. Entonces, aquellos que tengan relación directa con esa unidad de costos, con ese objeto de costos, serán costos directos. Y los que no tienen esa relación directa serán indirectos. Vean ustedes aquí el ejemplo que nos da Horgrim, ¿no? El ejemplo es un BMW X5, creo que dice acá, que bueno, que es el ejemplo que está usando en esta parte en este capítulo para explicar estos conceptos, ¿no? El objeto de costos es una unidad de producto, que es un auto, ¿no? Entonces dirá que hay algunos costos, ¿sí?, que son tipo ítem de costos, que son directos en relación a este producto, y otros que son indirectos. Entonces dice, por ejemplo, costo directo. El costo del acero, serían las partes que componen el auto, y de los neumáticos necesarios en este automóvil, ¿no? La atribución de estos costos es de manera directa, porque nosotros sabemos que cada unidad de auto va a tener ese acero, que son las chapas estampadas que lo conforman, y los neumáticos, y muchos otros más que se asignan de manera directa al auto. Muchas otras partes que se asignan de manera directa al auto, ¿sí? Que son componentes que los podemos identificar con el auto.
Pero habrá otros costos que no se puede hacer de esa manera tan directa, ¿sí? Relacionarlos con una unidad de producto o con el producto. Acá, por ejemplo, te ponen el arrendamiento de la planta donde se fabrica el auto. Bueno, eso no podemos decir que cada auto tiene el arrendamiento de la planta, porque en realidad el arrendamiento de la planta es para fabricar tal vez distintos tipos de autos, distintos modelos, y después cada modelo se hace de distinta cantidad de ese mismo modelo. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer es relacionar el arrendamiento, el alquiler de la planta o cualquier otro gasto de la planta con el auto, con una unidad de producto, tenemos que utilizar algunos mecanismos de distribución para poder aplicar estos costos. O sea, tenemos que ir distribuyendo este concepto de costos para llegar a ver de qué forma una partecita de esto le toca a cada auto. Entonces, esta es una diferencia entre directo e indirecto. Otra aclaración que tenemos que tener en cuenta acá es que un mismo ítem de costos o concepto de costos puede ser directo o indirecto. Esto tiene relación lógica con lo que estamos diciendo que es el objeto de costos, ¿sí? Porque según cómo defina el objeto de costos, ese concepto de costos o ítem de costos será directo o indirecto, según cuál sea el objeto de costo a considerar. Y el ejemplo que les doy acá, ven ustedes, es la energía eléctrica, ¿no? Bueno, la energía eléctrica, y si yo digo relación a energía eléctrica y el objeto de costos es una máquina que, por ejemplo, es un centro de costos. Esa máquina es un centro de costos y medimos el consumo de energía eléctrica que utiliza esa máquina, ¿sí? Entonces mi objeto de costos es maquinaria, centro de costos, que es esa maquinaria. Mido la energía eléctrica que utiliza esa maquinaria, tengo un control de la energía que consume. En consecuencia, la asignación de esa energía eléctrica es directa a ese centro de costos que es esa maquinaria. Ahora, si yo no hago esto, ¿sí? Igual tengo consumo de energía eléctrica, igual esa máquina usa energía eléctrica, pero ya la apropiación no va a ser directa, va a ser indirecta, porque voy a tener que establecer algún mecanismo para que el consumo de energía eléctrica termine siendo relacionado con esa maquinaria, ¿ven? Con esa máquina. Entonces ahí es indirecto, porque hay que hacer una distribución, ¿sí? Entonces, esa es la idea de directo e indirecto. Profe, una pregunta. O sea, lo indirecto se vuelve directo cuando yo hago una distribución y entiendo qué parte de ese costo le toca a cada unidad de producto. No se vuelve directo. Vos haces la distribución y le asignás el costo, porque, por ejemplo, es costear el producto. Perfecto. Porque vos no tenés una relación directa entre producto, objeto de costos y concepto de costos. Vas dando una serie de pasos hasta llegar a apropiar una parte, ¿sí? Pero no es que lo haces directo, sino que es indirecto y utilizas un mecanismo de distribución. Perfecto, listo. Una pregunta, profesor. En el caso de la planta, que un caso hipotético, ¿no? Que la planta produzca un solo modelo de auto, el X5, ¿no sería directo ahí? ¿El alquiler se le puede atribuir cada auto o no? Si la planta hace un solo producto, sí, vos podés decir que, y el objeto de costos es el producto, ¿sí? Lo asignás de manera directa. Igual no estás asignando de manera directa a cada unidad, ¿sí? Después igual lo tenés que distribuir, porque haces 10.000 BMW X5, o 3.000 o 4.000, te va a cambiar, ¿no? Pero si el objeto de costos es la planta, y en la planta se hace un solo vehículo, bueno, con respecto a objeto de costos igual tipo de vehículo, la asignación es directa, ¿sí? No sé si lo llegué a explicar. Sí, correcto. Bueno, ahora más abajo, en la 5, vamos a ver algún ejemplo adicional. Veamos ahora en la 4 este tema, ¿no? Del costeo variable, el costo variable y costo fijo.
Bueno, yo creo que todos nos damos cuenta de lo que quiere decir variable y lo que quiere decir fijo. El variable, en general, cuando decimos que aumenta a medida que aumenta el nivel de producción, estamos refiriéndonos al variable total, ¿sí? Entonces digo, bueno, si yo hago más BMW, voy a tener que comprar más neumáticos porque cada BMW lleva 4 neumáticos. Entonces tengo que ir comprando más neumáticos a medida que aumenta la producción, ¿sí? Entonces el costo variable total va a ir incrementándose a medida que aumenta la producción. El alquiler de la planta va a ser el mismo, independientemente de que haga 10.000 BMW o 2.000 BMW. El costo va a ser igual, el costo del alquiler de la planta. Esta es la visión de los costos variables y fijos desde la perspectiva del costo total, o sea, cómo la acumulación de esos costos, qué comportamiento tiene. Acá estamos considerando funciones lineales para simplificar, después más en detalle podemos ver que, bueno, si nosotros compramos mucha cantidad, probablemente en lugar de ser una función lineal con una pendiente que es una constante, tenga un comportamiento un poco distinto, porque si compramos mucha cantidad, tal vez logramos reducir los precios unitarios, entonces le sacamos alguna diferencia de precio al proveedor porque le compramos mucho volumen. Pero para este caso no nos interesa detenernos en eso y quedémonos con esta idea. Lo que sí quiero que vean es la perspectiva del costo variable y el costo fijo visto desde la unidad, no del total, sino desde la unidad, porque ahí cambia. ¿Ven? Si nosotros miramos el costo variable desde la unidad, vamos a ver que es el mismo, ¿sí? Cualquiera sea la cantidad de unidades que produzcamos. Es decir, yo hago 1000 BMW, bueno, cada uno de ellos tiene 4 ruedas, 4 neumáticos, entonces el costo de los neumáticos es igual. Hago 10.000 BMW y cada uno igual tiene 4 neumáticos y el costo entonces es de esos 4 neumáticos. Desde la perspectiva unitaria, el costo variable unitario es una constante, ¿sí? Cabe aplicar lo que le dije antes: si aumenta el volumen podría ser un poco menor a medida que haga mucha cantidad, pero no importa para este caso, ¿sí? Es una constante, ¿por qué? Porque lo variable en cada unidad es lo mismo, sea la unidad 1000 o sea la unidad 10.000. Pero no es lo mismo el costo fijo visto de manera unitaria. ¿Por qué? Porque el total del alquiler de la planta no es lo mismo que tenga que distribuir o repartir entre 1000 unidades a que lo tenga que repartir entre 10.000 unidades. Si lo reparto entre 10.000 unidades, a cada una le toca menos que si lo reparto entre 1000 unidades. Entonces, este comportamiento del costo fijo visto desde la perspectiva unitaria es decreciente, es una función decreciente. ¿Sí? Una pregunta, unitario se refiere a una determinada cantidad, ¿no? O sea, A no- una no- unidad, una unidad de producto. Ah, no entendí el costo variable unitario entonces, o sea, Bueno, no lo que quiere decir esto es que cada unidad de producto tiene el mismo costo variable, independientemente de que sea la unidad producida número 1000 o la unidad producida número 10.000. ok. ¿Sí? Es lo mismo. Esos 4 neumáticos van a costar lo mismo en la unidad 1000 que en la unidad 10.000. Claro, o sea, la materia prima para la Ujú. unidad número 8 va a ser la misma que para la 15, por ejemplo. Exactamente. Pero si yo hago 15 unidades, a cada una de ellas le toca menos. ¿Sí? Porque el costo fijo lo estoy repartiendo entre 15 y no entre 2. Sí, sí, perfecto, eso entendí. Gracias. Bueno, de nada. Y acá en la 5, entonces, lo que proponemos es ver, hacer una tabla, ¿sí? Una matriz, y poner los dos factores que hemos estado viendo. El objeto de costos y el comportamiento ante los cambios en el volumen.
Entonces acá tenés directos, indirectos y acá variable y fijo. ¿Sí? Esto es para ver que no es lo mismo. No es lo mismo el directo que el variable. A veces se utiliza como sinónimos, pero técnicamente es equivocado hacerlo. No es lo mismo variable que directo. Lo que ocurre es que, digamos, en algunas traducciones del inglés se traduce, digamos, por cómo denominan ellos al costeo variable, se lo traduce como costo directo, pero no es correcto hacerlo así. No lo confundan. Aunque sí podemos decir que la mayor parte de los costos directos son variables, así como la mayor parte de los costos indirectos son fijos. Pero hay excepciones, o sea, dentro de esta matriz, este punto y este punto son los más comunes, o sea, variable y directo, e indirecto y fijo, pero hay también casos donde no ocurre eso. Entonces Profe, sí. una pregunta. Acá no entendía yo cómo el sueldo del supervisor era directo, porque se divide. Claro, pero ahora lo vamos a decir Ah, perdón. Ok, ok. porque le cambiamos el objeto de costo. Ahora lo explico, porque está en directo ahí, ¿no? Genial, gracias. Arranquemos por el más fácil, ¿no? O sea, costo directo y variable. Bueno, ¿qué ejemplo nos propone el autor? Los autores, los neumáticos empleados en el ensamble del automóvil. Bueno, cada automóvil tiene los neumáticos, entonces es variable y es directo. ¿Qué nos ponen en el caso de indirectos y variables? El consumo de la energía. Porque el consumo de la energía se mide para la planta y entonces hay que distribuirlo de alguna manera para los productos. O sea, y entonces por eso es indirecto. El consumo de la planta varía de acuerdo al nivel de actividad. O sea, si yo hago más unidades, consumo más energía, pero no lo estoy apropiando de manera directa, estoy usando un método indirecto de apropiación. Y veamos este ejemplo, ¿no? Porque ustedes me dicen, sí, pero ¿por qué me pones estos fijos? El supervisor, porque el supervisor está trabajando y, digamos, podría supervisar varios autos, varios tipos de autos y varios autos. Bueno, acá lo que ocurre es que el objeto de costos, ¿sí?, es en realidad el tipo de producto, ¿sí? Los BMW producidos, o sea, la línea de productos, no la unidad, sino la línea. Entonces, este es un supervisor que solo trabaja para el ensamble de los BMW. Entonces, con respecto al tipo de producto, es directo. Después habrá que ver cuántos BMW se hicieron, ¿no? Si el objeto de costo es la unidad. Pero con respecto al producto, es directo. Por esa razón está puesto acá. Fijo, porque el supervisor gana lo mismo, hagan 10 BMW X5 que 100, pero es directo porque él solo se relaciona con los BMW XS. No es supervisor de otro BMW. Habrá otro BMW, otro tipo de producto que tendrá otro supervisor. Por eso está Claro, directo. es como que el costo es de la línea total, o sea, de la producción total. Claro, del tipo de producto, porque está relacionado con el ensamble de estos BMW. Ok. Ujú. ¿Sí? No la unidad, sino el producto en sí. Y acá, bueno, y acá tenés en esta otra parte, bueno, de vuelta ponemos, acá ponemos el arrendamiento de la planta, que si se elaboran varios productos, esto también es indirecto para el producto y más todavía para las unidades producidas. O sea, tenemos que hacer algunos mecanismos de distribución para llegar con el arrendamiento al tipo de producto y a los productos individualmente considerados. Bueno, la idea de esto es que ustedes vean que no es lo mismo directo que variable, ni indirecto que fijo, aunque
predominen, o sea que casi todos los fijos son indirectos y casi todos los variables son directos. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a ver entonces otra clasificación. Vamos a la 6. En la 6, lo que nosotros estamos mostrando es un estado de resultados. ¿Ven? Estamos mostrando un estado de resultados. ¿Sí? Recuerdan que nosotros hablamos el otro día de, bueno, tenemos que ver estados patrimoniales, estados de resultados, entender las diferencias entre uno y otro, que probablemente ustedes hayan visto, repasado algo de esto, ¿no? Acá le estamos mostrando un estado de resultados, ¿por qué? Porque vamos a tratar de mostrar otra clasificación que es de acuerdo a las funciones que se relacionan con los costos, ¿sí? Entonces, en el estado de resultados nos lo muestra bastante bien, digamos, cuáles son las funciones principales. Entonces, en un estado de resultados nosotros tenemos la primera línea, que son ingresos, son las ventas. Después viene el costo de las mercaderías o servicios vendidos, ¿sí? Y esta es la parte de operaciones. O sea, ¿qué función reflejan estos costos? Bueno, la de producción, la de operaciones, ¿sí? Porque son el costo que nosotros relacionamos con esa producción y esas operaciones. El resultado bruto, bueno, es la diferencia entre ambos. Y después seguirán las funciones de comercialización, las funciones de administración, las funciones financieras, que tendrán costos vinculados con ellas. Entonces, por ejemplo, acá lo que podemos decir es, bueno, dentro de cada una de estas habrá alguna parte que sea materiales, o materia prima, habrá otra parte que sea mano de obra, habrá otra parte que sean costos indirectos, ¿no? Podríamos armar también como una matriz, ¿sí? Poniendo las funciones, ponerle como filas y la naturaleza de los costos como columnas. ¿Por qué? Porque mano de obra, por ejemplo, trabajo de las personas vamos a encontrar para producir, para comercializar, para administración, ¿sí? Utilización, amortizaciones de equipos, vamos a tener también en producción, comercialización, administración, ¿sí? Entonces, nosotros podemos relacionar las funciones con costos de naturaleza distinta. Y es lo que ocurre así en la práctica, ¿no? Entonces, es otra manera de ver y de clasificar los costos. La particularidad que tiene esto es que los estados de resultados que utilizamos para las normas contables se presentan con este formato. Nosotros vamos a ver también que hay estados de resultados que los podemos elaborar con otra metodología, donde esto no es exactamente así. Esto lo vamos a ver en la clase próxima y después lo vamos a ver aplicado en varios temas más. Pero bueno, para mostrar esta clasificación, el estado de resultados que nos dice cómo hacerlo, las normas contables, y que nosotros lo vamos a llamar estado de resultados armado de acuerdo a costeo por absorción, ¿sí? La próxima clase, el próximo lunes, vamos a ver esto, ¿no? O sea, ¿cómo es el estado de resultados si estoy usando costeo por absorción? Es de esta forma. Vamos a ver que habrá otro que por estado de resultados por costeo variable, que es distinto a este, ¿sí? Pero este es el de costeo por absorción. Bueno, acá está puesto, ¿ven? No debe confundirse con un estado de resultados preparado con el modelo de costeo variable. Bueno, esto lo vamos a aclarar en la próxima reunión. Acá esto está puesto acá para que vean las funciones, ¿no? Y que dentro de cada función puede haber costos de distinta naturaleza, materiales, mano de obra, costos indirectos. Bueno, entonces hemos llegado a la 6. Vamos a ver, antes de ir a la 8,
¿sí? Nos vamos a detener un rato en la 2. Les he cambiado la secuencia. La 2. La 2 nos propone hacer una distinción entre contabilidad administrativa y contabilidad financiera. A veces esto que está puesto acá como contabilidad administrativa se lo puede llamar contabilidad gerencial. Si nosotros hablamos de contabilidad de costos, va a estar dentro de esta columna, ¿sí? Que es contabilidad administrativa. Y esta parte de contabilidad financiera es la contabilidad que, digamos, que se relaciona con los reportes o la utilización de las normas contables para su formulación. Acá está puesto como contabilidad financiera, pero sería lo que vemos en contabilidad. En el área de contabilidad, ¿qué hacen? Principalmente hacen esto, ¿sí? Hay una diferencia entonces entre una y otro. Entonces la idea de esta tablita es mostrar la diferencia justamente entre las características de una, donde el enfoque es más hacia los terceros y a la aplicación de normas contables, y la otra que el enfoque es más hacia la toma de decisión dentro de la organización. Entonces vean ustedes el primer punto, ¿no? La primera línea, la primera fila que tenemos acá, propósito de la información. Y dice lo que estaba diciendo recién. Ayuda a los gerentes a tomar decisiones para el logro de los objetivos de una organización. O sea, esta contabilidad apunta a esto, a ayudar a los distintos niveles de la organización a tomar mejores decisiones. Esta otra dice, comunica la posición financiera de la organización a inversionistas, bancos, reguladores, el Estado, los cobradores de impuestos, etc., hacia terceros. Lo cual no quiere decir que tomen datos distintos. O sea, los datos van a ser los mismos. Los datos son las transacciones, los valores que se obtienen, del trabajo, de la performance, de la producción, de los consumos de materiales, de la utilización del equipamiento. Todos esos son datos que, agrupándolos de distintas maneras y con distintas reglas, nos lleva a generar información de distinto tipo. Lo que estamos distinguiendo acá es que para propósitos de terceros, principalmente de terceros, aunque también lo usemos internamente, vamos a generar reportes que los encuadramos dentro de lo que está llamado acá contabilidad financiera. Y otros reportes que generemos con esos datos organizados de otra manera van a estar destinados a la toma de decisiones o al uso de la gerencia. No quiere decir que sean datos distintos, es decir, no quiere decir que un hecho genere un dato diferente desde una perspectiva y otra. Un hecho, una transacción, una operación es un dato que tiene su entidad propia y de acuerdo a cómo los agrupemos con otros datos y al procesamiento que le hagamos, lo tendremos para toma de decisiones. Entonces, en la familia de la contabilidad administrativa, contabilidad gerencial, o para reportes que también van a ser utilizados por terceros dentro de la contabilidad financiera. Esta es la distinción, es un poco el uso que se le da a esta información y el procesamiento propio para llegar a esa utilización. Entonces, acá tenemos los usuarios que son internos y acá hacia terceros. Todos los reportes de costos y casi todo lo que nosotros vamos a ver está acá. Lo que ven los contadores y lo que se ve en teoría contable está acá, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros para la gerencia no usemos estos reportes, también lo usamos, y por supuesto que los reportes que generamos acá utilizan datos, los mismos datos que utilizan estos otros reportes, pero se agrupan de distinta manera. Y en algún caso puede haber algún dato que se use en un lado y no en el otro. Esto es lo que le quiero decir, no es que son distintos datos, son los mismos datos. Es la performance de la organización.
las transacciones que hace la organización. Bueno, y acá este enfoque y énfasis merece una consideración adicional, ¿no? Nosotros, obviamente, nos valemos de la información de lo que ha ocurrido, ¿sí? Y eso es lo que predomina en la contabilidad financiera, ¿eh? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el balance, lo que estamos diciendo, vamos a hacer el balance que refleja ponerle una situación patrimonial en determinado momento, pero posterior al momento que estamos haciendo el balance, o sea, perdón, anterior al momento en que estamos haciendo el balance. O sea, hoy, ponele, hacemos el balance al 31 de marzo, ¿sí? O al 30 de junio, y con una serie de resultados que se fueron generando en operaciones que se hicieron hasta ese momento. Es decir, la contabilidad de los contadores, digamos, la contabilidad financiera en general tiende a reflejar cosas que ya ocurrieron, transacciones que ya ocurrieron. Por eso dice orientada al pasado, ¿sí? Mientras que desde la perspectiva de la utilización para toma de decisiones, por supuesto que lo que pasó nos interesa, digamos, para hacer control de gestión y hacer correcciones, pero también se agrega la parte de la presupuestación, que es un tema que nosotros vamos a ver durante este curso, que es lo que va a venir, ¿sí? Lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, nosotros tenemos la contabilidad financiera que nos muestra lo que pasó y el presupuesto que nos dice lo que esperamos que pase más adelante. Está mirado hacia adelante. Pero es esencialmente elaborado con técnicas semejantes. Nosotros vamos a ver cómo en la contabilidad financiera hay un estado de situación patrimonial que nos muestra, por ejemplo, cómo eran nuestras cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, como les decía, el 30 de junio, ¿sí? Y en el presupuesto nosotros vamos a decir, bueno, nuestra situación patrimonial el 30 de junio del año que viene, estimamos que va a ser esta, la estamos presupuestando. Con el caso de los estados de resultados, nosotros vamos a tener el estado de resultados que nos muestra el resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio, o sea, los 12 meses entre julio del año pasado y junio de este año, en la contabilidad financiera. Y nosotros podemos elaborar el presupuesto económico que nos va a mostrar los resultados que esperamos acumular durante los próximos 12 meses. Es decir, lo que vamos a acumular desde, bueno, julio ya transcurrió, pero julio, agosto, septiembre, hasta junio del año próximo, entonces ahí tenemos el presupuesto económico. ¿Ven? Hay equivalencia entre los estados de información financiera que preparamos con fines contables que apuntan hacia atrás y los presupuestos que nosotros armamos para mirar hacia adelante. Entonces, cuando veamos presupuestos vamos a ver que esto es así y nos vamos a dar cuenta de la relación de que son similares, ¿sí? Lo que pasa es que uno está enfocado a mostrar lo que ya pasó y los presupuestos están enfocados a tratar de establecer lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro. Se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Fíjense este otro punto, ¿no? Dice reglas de medición y de información. Entonces te dice acá que no tienen que seguir las normas de información financiera. Esto que no tienen por qué seguir las normas de información financiera quiere decir que no tienen por qué seguir las normas contables. Que no sigamos las normas contables no quiere decir que hagamos cualquier cosa, sino que seguimos otras técnicas que tienen que ser igual correctas, adecuadas, relacionadas con el propósito de información que nosotros queremos alcanzar, pero no tienen por qué ser las normas contables. Y nosotros vamos a ver en el curso algunas diferencias con esto. En cambio, en la contabilidad financiera sí nos tenemos que ceñir a las normas contables. Bueno, inclusive como está puesto acá, los balances son auditados por auditores externos. Más adelante explicaremos qué significa eso de la auditoría externa. Pero estos estados financieros se confeccionan, se preparan de acuerdo con las normas contables, lo que estudian los contadores, lo que se ve en contabilidad. Las normas contables son bastante amplias
pero no comprenden la totalidad de las técnicas que nosotros podemos utilizar con propósitos gerenciales. Un ejemplo es el que les comenté así un poco rápido, ahora lo detallamos un poco más y el lunes próximo lo explicamos más en detalle, es la forma de armar el estado de resultados. El estado de resultados que nosotros mostramos está armado de acuerdo a normas contables que en costo le llamamos, que hemos utilizado para armar ese estado de resultados, costeo por absorción, ¿sí? Nosotros, con el propósito de elaborar información para toma de decisiones, podríamos hacer el estado de resultados armado con la técnica del costeo variable, ¿sí? Esa técnica del costeo variable es correcta y se utiliza para fines de toma de decisiones, pero no es una norma contable aceptada. O sea que nosotros no podemos hacer un estado contable de publicación para entregarle a los terceros utilizando costeo variable, porque el costeo variable no es una técnica de las que se aceptan entre las normas contables que hay que seguir para dar información hacia terceros. Entonces ven ahí hay un ejemplo de algunas técnicas que se utilizan para información gerencial que no se pueden usar para preparar información contable a terceros. Las normas contables deberían tratar de ser bastante homogéneas, ¿sí? De manera que no haya mucha diversidad de utilización o que la gama de la variedad de normas a utilizar fuera muy amplia. ¿Por qué? Porque el propósito de esto, de que sean más o menos los mismos criterios los que se aplican, es tratar de que los terceros, cuando leen esa información, puedan comparar fácilmente. Si una empresa hace el estado de resultados, ponele por costeo por absorción, y otra la hace por costeo variable, ahí ya tenés un inconveniente, digamos, no las podés comparar, ¿sí? Por supuesto que en la práctica la gama de alternativas que hay es lo suficientemente grande como para que a veces no sea fácil comparar un balance con otro, pero en teoría tiene que ser así. ¿Y por qué esto es así? Porque los terceros no tienen por qué meterse en los detalles con que la gerencia prepara sus reportes, sino que tienen que tener reportes que los pueda mirar uno frente a otro. Entonces puede mirar la información de una empresa y la de otra empresa y decidir en cuál invertir. Si están elaboradas de manera muy diferente, no podría ser eso. Tienen que ser elaboradas de manera parecida para que ese decisor que tiene que elegir entre una y otra para invertir lo pueda hacer más cómodamente, sin tener que hacer tantos ajustes. Se ve eso, ¿no? Una consulta, profesor. Sí. En la contabilidad administrativa, viste que hacen presupuestos para el año siguiente, hacia el futuro. Me imagino que también toman en cuenta, por ejemplo, la inflación, ¿no? Como para no perder la relación del costo real. Por supuesto. Así es. Nosotros vamos a ver técnicas de presupuestos en entornos inflacionarios. Así que ahí nos vamos a romper bastante la cabeza con el tema de la inflación. Así es. Buenísimo. Sí. Bueno, y acá vean este otro punto que dice lapso y tipo de reportes, ¿no? Lapso de tiempo y tipo de reportes. Bueno, para propósitos gerenciales nosotros podemos tener información que la generamos con una frecuencia muy alta, ¿sí? Por ejemplo, acá dice información por hora, ¿sí? Podría ser horas trabajadas en la elaboración de tal producto, ponele horas de funcionamiento de una maquinaria, o en algunos casos información que agrupa lapsos muy prolongados. Por ejemplo, si estamos evaluando un proyecto, invertir o no en un proyecto, podemos llegar a tener un flujo de fondos de 3 años, 5 años o más años, si el proyecto es a mediano o largo plazo. Y acá, en cambio, generalmente lo que ocurre es que las empresas o las organizaciones hacen reportes financieros, hacen balances, preparan estados contables con una frecuencia
anual para entregar a terceros, sin perjuicio de que tal vez las empresas lo hacen mensualmente para uso interno, y en algunos casos trimestrales. ¿Y cuál es la diferencia acá? ¿Por qué está puesto anual y trimestral? Bueno, por lo siguiente. Los anuales lo hacen todas las empresas. O sea, en general en todo el mundo hay que hacer un balance anual. Es el corte habitual en la preparación de información contable. O sea, cada año cuál es tu situación patrimonial y cada año en los 12 meses previos cuántos resultados acumulaste. Lo de trimestral, para publicar, sin perjuicio que cada uno lo puede hacer mensualmente, y es muy común hacerlo mensualmente, lo de trimestral, para entregar a terceros, se relaciona con empresas que cotizan en bolsas, ¿no? O sea, que hacen oferta pública en bolsas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa que cotiza sus acciones en la bolsa, creo, al menos en todas las bolsas que yo conozco, supongo que esto es un estándar internacional en todos lados, quizás hay algún lugar que no es así, pero en los lugares principales es así, tiene que dar información cada 3 meses. Entonces, publicar su información cada 3 meses. ¿Esto por qué es así? Esto porque, bueno, en los mercados de capitales hay inversores, fondos de inversión o inversionistas que no pueden esperar un año para tener información de cómo marchan las distintas empresas, y entonces se les exige a las empresas que presenten información con un lapso más corto. Y lo que habitualmente se pide es trimestral. Entonces, las empresas que cotizan publican sus informes trimestral. Tal vez no tiene el mismo grado de detalle, de desagregación que el anual, pero cada 3 meses tienen que dar su situación patrimonial, los resultados que generaron esos 3 meses, etc. Les aprovecho este tema, acá, este punto, para hacerles una explicación complementaria que me parece, digamos, bastante importante en esto, ¿no? Yo les acabo de decir, bueno, que hacen oferta pública en los mercados abiertos de sus títulos, ¿no? Entonces acá me parece importante que distingamos, digamos, bueno, a qué nos estamos refiriendo con estos títulos. Por supuesto que van a ser las acciones, ¿sí? Pero también van a ser los títulos de deuda que emiten las empresas y que los ponen a disposición del mercado para que, si hay interesados, inviertan en ellos. Entonces, creo que podemos tratar de distinguir entre lo que es una acción y lo que es un título de deuda de una empresa, que en Argentina lo llamamos obligación negociable. A ver si alguien sabe cómo diferenciar uno de otro. La acción, o sea, es una parte de la empresa, y la obligación negociable es como un préstamo que toma la empresa con un privado, es decir, sale a la bolsa a emitir un papel de deuda, que ese papel después obviamente paga un interés. La acción no paga ningún interés por tenerla, a lo sumo puede pagar dividendos en algún momento determinado. Perfecto. Es así. Recuerden ustedes una de las ecuaciones contables principales que dice que activo menos pasivo es igual a patrimonio neto, ¿no? Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. En el patrimonio neto está el capital invertido por los propietarios y los resultados acumulados hasta ese momento que pertenecen al propietario. Si ustedes pasan pasivo, lo pasan al otro lado de la igualdad, van a ver que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Es decir, todo lo que tenemos, ¿sí? Todo lo que hay en una empresa, una parte se debe, que es el pasivo, y otra parte es de los accionistas, ¿no? Que es el patrimonio neto. Entonces, dentro de lo que se debe a terceros, habrá lo que se le debe a los proveedores, habrá lo que se le debe a los empleados, lo que se le debe al fisco en impuestos, lo que se le debe al banco si hizo un préstamo, lo que se le debe a los inversores que compraron títulos de deuda de la empresa. Estas obligaciones negociables que mencionamos.
que es diferente a si los inversores compraron acciones, porque en ese caso estarían en el lado del patrimonio neto, ¿sí? Lo que es título de deuda paga un interés, como decía el compañero, y entonces solemos llamarlos que son de renta fija, ¿sí? Porque ¿cuál es la renta fija? Es el interés, ¿sí? Pagan un interés. La empresa está obligada a pagar ese interés y en los vencimientos de títulos de deuda, independientemente de si gane o no plata, ¿sí? Paga ese interés. Por el lado de las acciones no tienen una renta establecida, salvo que sean acciones preferidas, pero sería un caso intermedio especial que no vale la pena detenernos acá. Las acciones no pagan una renta establecida, pagan un dividendo, ¿sí? Que puede variar. Por supuesto que las empresas más buscadas serán las que den mayor dividendo, pero en definitiva, el dividendo depende de que se gane plata. Si no se gana plata no se puede dar dividendo, y que a su vez que se tome la decisión de dar el dividendo, porque podría reinvertirse esa ganancia y no darse el dividendo. Entonces, por ese motivo, se llaman que esas acciones son de renta variable. Entonces, siempre en los mercados tenés renta fija, porque paga un interés, y renta variable, porque paga un dividendo. Vos esperás que se considera, si uno va a comprar, digamos, tiene que elegir entre comprar un título de deuda de una empresa o comprar la acción de esa empresa, bueno, va a esperar que el rendimiento sea más alto, ¿sí? Si compra la acción, o sea que a la larga gane más comprando la acción, sea por dividendo o por valorización, porque el riesgo es mayor, porque puede correr el riesgo de que durante varios años no cobre nada, ¿sí? Porque no ganó plata o no distribuyó dividendo. Mientras que si lo que se compra es un título de deuda, lo va a cobrar a menos que la empresa entre en cesación de pagos. Si no, lo tiene que cobrar. Aunque no gane, la empresa va a pagar, va a honrar sus compromisos. Entonces es distinto una cosa de otra. Entonces esta aclaración, casi al margen del tema que estamos mostrando en este cuadro, era para explicar por qué si nosotros tenemos una empresa que está abierta, digamos, que accede a los mercados de capitales, puede acceder o solo con acciones, o solo con títulos de deuda, o con ambos. Tener acciones cotizando y tener bonos u obligaciones negociables, como le decimos acá en Argentina, cotizando en los mercados. Bien. Acá implicancias de comportamiento. Ya de esto veníamos hablando, ¿no? Esto está ligado con la toma de decisiones por parte de la gerencia, los niveles de dirección de la compañía, o en definitiva de todos los niveles donde haya que utilizar este tipo de información. Y acá, en general son terceros, y además de los terceros, como dijimos, los bancos, el Estado, etcétera, que utiliza, de los terceros que utilizan este tipo de información. También la van a usar los inversores, pero en realidad si el inversor compró nuestras acciones es propietario, ¿sí?, de la compañía, resolverá sobre cómo fija los dividendos sobre la base de esta información, no de esta. El dividendo se da sobre esta información, ¿sí? Y acá el autor agrega la remuneración de los gerentes, que a menudo se basa en los resultados financieros, es el bonus que a veces en algunos niveles gerenciales tienen acordado y que depende del resultado de la empresa. Y finalmente le he agregado esto, le he agregado esto, monetaria y físico, y principalmente monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en los reportes para el gerenciamiento, como les digo, incluidos los reportes de uso con el propósito de costos, vamos a tener parte de la información monetaria, o sea, expresada en pesos, pero también en forma física. Kilos de materia prima, horas de trabajo, piezas producidas,
horas de trabajo de las maquinarias. O sea, no solo es la plata, sino también medimos, y con mucha insistencia, medidas de tipo física para la contabilidad gerencial. En cambio, en la contabilidad financiera, en general la información que se da es monetaria, ¿sí? No, se da también a veces alguna información de tipo física, o sea, volúmenes de producción, pero casi siempre es complementaria. O sea, lo que se da principalmente, casi en su totalidad, es información monetaria, es dinero, es pesos, unidades monetarias, en las que están expresados esta información financiera, de que pueden ser distintas monedas, pues bueno, en unos lugares se harán en pesos, en Argentina, en otro lado en otra moneda, porque son otros países, o a veces podemos hacer la información de financiera argentina, expresarla en otra moneda. Así que esto es un poco la diferencia, o sea, estos dos matices que hay en la forma en que generamos reportes y el tipo de reporte que generamos. Nosotros vamos a trabajar en costos principalmente sobre esta columna, pero sepamos que existe esta otra. Esta es la de los contadores. Nosotros vamos a trabajar principalmente acá. Bueno, entonces ahora, y en línea con lo que estamos diciendo, que estamos trabajando en esta columna, vamos a ver en esta presentación la última hojita que nos muestra esto, ¿no? Estado de costos. ¿Sí? Bueno, acá lo que queremos mostrar es cómo generamos algunos estados de costos que se refieren a mostrar, en este caso, actividades comerciales, mostrar cómo llegamos al costo de la mercadería vendida. Más abajo vamos a ver lo que ocurre en producción. Esto ustedes deben haber visto, esta ecuación, ¿no? Que es existencia inicial más compras menos existencia final igual a costo de mercadería vendida. Esto seguro lo recuerdan. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Entonces, esta es una ecuación, bueno, que tiene, podrían pasar a existencia final al otro lado de la igualdad. Entonces tendrían que existencia inicial de mercaderías más las compras, lo que tengo al inicio más lo que compro en el periodo, es igual a lo que me queda al final, la existencia final, y el costo de lo que vendí. ¿Sí? O sea, la entrada sería esto y esta sería la salida, digamos. Entonces, lo que queda al final y lo que ya no está más que se ha vendido. Bueno, acá ven, esto es muy fácil, puse 100, puse compra 5.000, menos existencia final 200, me quedan 4.900. La misma lógica aplica para las actividades de producción, pero con la diferencia que en actividades de producción no compro mercadería y la vendo más o menos en el mismo estado en que está, como ocurre en procesos comerciales, donde no hay transformación. Yo compro mercadería y puedo hacer algún tipo de fraccionamiento o alguna adecuación para después venderla, pero no estoy transformando. En cambio, en producción sí. Yo tengo insumos que los transformo, tengo personal operario que trabaja sobre ello, maquinarias que trabajan sobre ello, procesos de distinto tipo, físicos, químicos, que ocurren, y transformo un conjunto de materias primas, primero en proceso, o sea, cumplen un cierto proceso y terminan en un producto terminado. Finalizan en un producto terminado. Entonces tengo como 3 niveles acá. ¿Ven? La materia prima, los inventarios en proceso y los productos terminados. Entonces, la ecuación que veíamos antes, de alguna manera se aplica en estos 3 niveles. Entonces veamos qué pasa. Para las materias primas, hay distintas materias primas. Esto puede ocurrir con varias materias primas, con varias partes, varios componentes. Son en definitiva insumos que nosotros adquirimos a nuestros proveedores. Entonces tengo la existencia inicial de materia prima,
las compras del periodo, ¿sí? Y la existencia final de materia prima es lo que me quedó. Ahora, la diferencia de esto no es lo que vendí, sino es la parte de las materias primas que transfería al proceso productivo. Tengo materia prima al inicio, compro ciertas materias primas, transfiero al proceso productivo y me queda algo. Acá eso sería como si la existencia inicial más compras de materia prima es igual a materia prima transferida más existencia final de materia prima. Si este menos lo pasan al otro lado sumando. ¿Ven? Entonces, acá en lugar de ser costo de venta, lo que es transferencia al proceso productivo. Es materia prima que ya no lo tengo más en el inventario de materia prima, como stock de materia prima, sino que lo he cargado al proceso productivo. ¿Y qué habrá pasado en el proceso productivo? Bueno, en el proceso productivo tendré productos en proceso, o sea que no están terminados, están dentro del proceso productivo, como existencia inicial. O sea, algunos productos que todavía no han concluido, están en proceso de producción. ¿Sí? Existencia inicial de productos en proceso, más lo que estoy transfiriendo en el periodo de materia prima, es materias primas transferidas, el trabajo que hago para transformarlo, la mano de obra que le estoy cargando para transformar esas materias primas, los costos indirectos de las operaciones también relacionadas con la producción de este periodo, y todo eso conforma la producción procesada en el periodo. O sea, las materias primas que cargué al proceso de producción, los costos del trabajo, los costos indirectos de las operaciones, amortizaciones, planta, etcétera, etcétera. Todo eso para el periodo da, en este caso, 10.300. ¿Y cuál es la salida? Bueno, habrá una parte de esta producción en proceso que sigue en proceso, es decir, que todavía no se terminó, ¿sí? Todavía no concluyó el proceso productivo, y otra parte que ya se terminó. ¿Sí? Entonces, esta producción terminada en el periodo, bueno, no significa que se la entrego ya directo al cliente como costo de venta, sino que generalmente pasa a conformar el inventario de los productos terminados, producción terminada. Entonces pasa al inventario de productos terminados. Y allí opera como si fuera acá esta parte, como si fuera una empresa comercial, ¿no? Como lo que pusimos arriba como comercial. Hay una existencia inicial de productos terminados, lo que había al principio del periodo, la producción terminada durante el periodo, ¿sí? Lo que me queda al final del periodo que estoy evaluando, que todavía no lo vendí, y la diferencia va a ser lo que vendí. ¿Sí? La producción que ya se terminó y ya la he vendido. No la tengo más en stock, la he vendido y se la pasé a los clientes, y será el costo de ventas, costo de la producción vendida en el periodo. Entonces, ¿qué tendremos al final del camino? Bueno, tendremos lo siguiente. Tendremos en bienes de cambio todos los stocks que todavía no han terminado, que no se han pasado a los clientes. ¿Y qué vamos a tener? La existencia final de materia prima, que son 200, la existencia final de los productos en proceso, que son 6.000, la existencia final de productos terminados, que son 7.000, nos da el total de bienes de cambio. Esto es un activo, es mis insumos y mis productos en procesos y mis productos terminados que todavía no los entregué a los clientes. Cuando lo entrego al cliente, ya no tengo más el activo de mercadería, y en el estado de resultados tengo el costo de la producción vendida. ¿Y qué tendré en el activo una vez que vendí mi producción? La forma de pago. Claro. Aumenta caja o cuenta por cobrar. Claro. Ustedes piensen que cuando yo he hecho esto, puse acá como costo de producción vendida, en la línea de arriba de esto está el monto de ventas, ¿sí? Es lo que los clientes me pagaron o se comprometieron a pagarme por lo que les vendí. Y este resultado positivo que va a estar acá arriba
va a estar reflejado como plata, si ya cobré esa venta, o como cuentas a cobrar, si todavía no lo cobré. O sea que desaparece bienes de cambio por este valor, pero aparece por un valor igual y esperablemente superior, ¿no? Porque estoy pensando que tengo que conseguir más que el costo, o sea, vender a un valor mayor que el costo. Entonces va a ser o plata ya recibida o una cuenta a cobrar, digamos, si se lo vendí en cuenta corriente. Entonces así cierro el circuito. Bueno, este circuito está puesto acá de manera muy sencilla, lo presentamos muy rápido, después vamos a ver que para calcular cada uno de estos valores que aparecen en todas estas tablas, hay unas cuantas técnicas y hay unas cuantas consideraciones que vamos a tener que ir viendo. Pero la secuencia, el circuito, los pasos que se van dando son estos, son los que estuvimos explicando hasta ahora. ¿Se ve esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces yo ahora les voy a proponer que veamos algunas técnicas relacionadas con la evaluación de los inventarios. Evaluación de inventario permanente, porque nosotros ya hemos agotado acá esta presentación, ¿no? Con esto ya agotamos la presentación. Entonces vamos a compartir ahora un Excel, acá, que tiene algunas técnicas vinculadas a la evaluación de inventario permanente, que seguramente de esto ustedes han oído hablar y lo saben, o al menos tienen una idea más o menos clara de qué se trata, ¿no? PEPS, ¿qué quiere decir? Primero que entra, primero que sale. Webs, Último en entrar, primero en salir. perfecto. ¿Y eso operativamente qué significa? Va ligado al stock. Ok, O sea, en el primer caso, en el de PEPS, por ejemplo, los productos que entran inicialmente al stock son los primeros que se venden. Y en WEBS es al revés. Los últimos que entraron son los primeros que se venden. bueno. Pero en realidad físicamente puede no ser así. Lo que apunta esto es al valor de lo que se vende en un caso y en el otro. Porque las unidades físicas pueden no Sí, necesariamente pueden variar. que la más viejita es la que primero vendo. En general conviene hacerlo así por un tema de que puede llegar a deteriorarse o a vencer en algún caso. Entonces cuanto más rápido me la saque, mejor. Pero suponiendo que no hay un tema de desgaste, que es lo mismo, entregar la última que entró o la que está hace más tiempo, esto apunta a ver las cuestiones de evaluación, ¿sí? O sea, qué valor le asigno a la primera que voy a entregar, que va a salir, ¿sí? Si le asigno el valor de la más antigua que tenemos, que sería primero entrado, ¿sí? Primero salido, o el valor más nuevo que tengo, que sería último entrado, primero salido. Entonces vean acá en el ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo donde hay 100 unidades de existencia inicial al precio de 2. Tienen un valor de 200. Compro 5.000 a un precio de 3, da 15.000. Al final me quedan 200 y he vendido 4.900. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo evalúo esto, no? ¿Cómo asigno valor a las 200 y cómo asigno valor a las 4.900? En primero entrado, primero salido, significa que de estas 4.900 tengo que ir a mirar acá, 100 van a estar a 2 y 4.800 van a estar a 3. Y en consecuencia las 200 que me quedan van a estar a 3. El valor del inventario va a ser 600 y este va a ser el valor del costo de ventas, con el criterio de primero entrado, primero salido. ¿Ven? Si hago al revés, último entrado, primero salido, bueno, voy a tener 4.900, ¿sí? Que son los salidos, valuados
al último precio, que es 3, ¿sí? Y en el inventario al final me va a quedar 100 con el mismo valor que había al inicio del periodo y otras 100 con el valor de las compras del periodo. Entonces el inventario me va a quedar valuado a 500 y el costo va a ser de 14.700. Por eso digo en uno más ganancia y en otro menos ganancia. ¿Por qué digo más ganancia en un caso y menos ganancia en el otro? ¿Y porque en uno el costo es menor? Claro. Acá ven, el costo es menor, 14.600 es menos que 14.700 y consecuentemente con eso el valor del stock es mayor en este, 600, que en este otro que es 500. Entonces, Profe, ¿esto siempre es así? no, puede no ser así. Podría ser al revés si los últimos precios disminuyen, ¿sí? Puede ocurrir en algún momento que algún producto, algún insumo, su precio baje. Ya. En una situación de estabilidad, o sea, si no hay variaciones por temas inflacionarios, bueno, puede haber mercados o productos o insumos donde en algún momento los precios suban y en otros los precios bajen. Bueno, ustedes están en la actividad petrolera, digamos. El petróleo a veces está más alto, otras veces está más bajo, va cambiando. Hay materias primas también que los precios fluctúan. No quiere decir que siempre aumente. Pero ¿qué ocurre? Esto tiene utilizaciones, ¿sí? Por ejemplo, no te permiten hacer ajustes por inflación. Lo que acabo de decir hasta ahora, que puede haber oscilaciones de precio, es suponiendo que no hay incidencia de la inflación. Hay variaciones de precio por circunstancias de cambios en los precios relativos, pero no por efecto inflacionario. Pero hay otras economías, como es la nuestra, donde las variaciones de precios se producen por consecuencia de procesos inflacionarios, no de cambios en los precios relativos de los productos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando es consecuencia de eso, ¿sí? Y no hay ajuste por inflación, bueno, utilizar último entrado, primero salido, te permite tener una cobertura mayor y evitar que el hecho inflacionario te deje mostrando ganancias que en realidad son consecuencias de la inflación y no son ganancias reales, ¿no? Porque si el producto pasó de 2, el valor pasó de 2 a 3, puede ser por la inflación y no necesariamente porque hoy sea más caro que ayer ese insumo, sino es efecto de la inflación. Entonces ganar más porque ocurra eso no tendría sentido. Bueno, acá entonces varias consideraciones. Si no te dejan hacer ajuste por inflación, desde un punto de vista de mostrar cifras más reales, especialmente para evaluar los costos, te conviene utilizar último entrado, primero salido. Si no, podés hacer ajuste por inflación. Vos igualmente podrías hacer ajuste por inflación desde el punto de vista de los reportes internos y aunque no sea admitido el ajuste por inflación, lo podrías hacer igual, pero bueno, es una opción que tenés. Profe, pero una pregunta. Yo no puedo hacer el ajuste por inflación poniendo, por ejemplo, que el costo del producto inicial era, por ejemplo, 10 pesos y después aumentó a 15, por ejemplo, y lo pongo directamente ahí. Bueno, sí, por supuesto, podrías hacer ajuste por inflación. Esto está armado considerando que no hay inflación, digamos. Si hubiera inflación, lo que hay que hacer es ajustar los valores, los más viejos, llevarlos a valor actual y ver cómo da. ¿Sí? Esto está armado suponiendo que hay estabilidad, ¿sí? Entonces procede de esta manera. Claro, pero ¿no sería lo mismo? Porque ahí, por ejemplo, pueden haber aumentado por los precios relativos, pero en realidad aumentó de un periodo a otro. Yo no puedo suponer
desde mi cabeza, digamos, que es por inflación y lo anoto directamente. No, porque puede no ser por inflación. Tendrías que segregar qué parte de ese aumento es inflación y qué parte no. Acá vas a ver, nosotros hemos puesto esto, costo de reposición, ¿no? Porque, por ejemplo, otra técnica que podemos utilizar para evaluar estos casos es tomar el costo de reposición o refabricación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuánto cuesta este insumo? Si estamos evaluando un producto fabricado por nosotros sería refabricación, ¿no? ¿Cuánto cuesta evaluar este insumo al momento final? ¿Sí? Entonces, si el costo de reposición es 3, o sea, concuerda con las últimas compras, nosotros estos 200 los valuamos a 3, ¿sí? Y tenemos este valor. La suma de estos da esto. Entonces, ha habido un incremento. Porque fíjense ustedes que acá estoy sumando 15.300, ¿sí? 600 más 14.700 me da 15.300. Y aquí, en ambos casos, tengo 15.200, no 300. ¿Sí? ¿Por qué en este tengo 100 más? Porque, bueno, estoy reconociendo los 100 más que he ganado o que tienen mayor valor aplicando costo de reposición sobre la existencia inicial. ¿Sí? Son estos 100 que con costo de reposición pasaron, esas 100 unidades, ¿no? Que con costo de reposición, ¿sí? Pasaron a valer un peso más. ¿Sí? Entonces, en lugar de... Perdón, en lugar de 200, sí, pasaron a valer un peso más, entonces yo en lugar de 500 tengo 600. ¿Ven? Esto suma 15.300, y si ustedes suman acá, en webs, suma 14.700 a 500 le da, ¿ven? 15.200, y acá lo mismo les va a dar 15.200. Entonces tengo 15.300 porque es ese peso más en las 100 unidades, ¿sí? De 2 a 3. Bueno, ¿qué es eso? ¿Es mayor valor o es inflación? Ponele, utilizando acá costo de reposición, dependerá, ¿sí? Dependerá del análisis que hay que hacer. Si fuera un entorno que no hay inflación, eso sería que esas unidades se han valorizado. Yo he ganado, tengo lo que se llama un resultado por tenencia, ¿sí? Me convino haber tenido esas unidades. Son barriles de petróleo y el petróleo aumentó, ¿sí? Entonces gané por tener petróleo, ¿sí? Ponerle que el petróleo se mire en dólares, no hay inflación. Bueno, entonces tengo una mercadería que aumentó de valor, entonces gané. Si hubiera perdido, si hubiera bajado el precio de esa mercadería, habría perdido. Profesor, ¿y podría también influir si se produce menos cantidad de unidades por el tema de los costos fijos? Bueno, acá ponele que no estamos considerando esos problemas. Acá estamos considerando, digamos, ponele que acá estamos evaluando materias primas o productos terminados que tienen un valor de mercado. Que si yo tomo esos valores de mercado y si el que yo produzca más o menos es un problema en definitiva mío, ¿viste? Entonces no lo tengo que considerar en la evaluación del stock. Entonces, suponte, yo hago un producto que tiene un valor de mercado conocido, ¿no? Y ese valor de mercado es el que da el mercado, que el mercado está acostumbrado a producir mucha cantidad. Yo un año produzco poco y entonces me encuentro con que tengo pocas unidades y muchos costos fijos para apropiar por esas unidades, pero no lo puedo apropiar porque el mercado no me permite hacer una cosa así. Entonces he perdido plata por no haber podido aprovechar al máximo mi capacidad operativa. Vamos a ver después cómo manejamos este tipo de situaciones. Te lo tiro acá todo de golpe, pero después vamos a ver qué hacemos cuando nosotros no logramos los niveles de actividad que debimos haber logrado, que es un poco lo que vos decís, ¿no? Produje menos unidades, entonces tuve más costos fijos por unidad de los que
esperaba. Bueno, ¿se llegó digamos, más o menos a entender esto? Sí. La regla de inventario, Perfecto. lo que, si meten inflación, bueno, complica un poquito, pero lo que habría que hacer es ir actualizando por inflación lo viejo, para llevarlo al valor del momento, ¿no? También tendrías otro problema si algunos de estos productos fluctúan con tipo de cambio, ¿sí? Porque a veces la variación del tipo de cambio no concuerda con la variación de la inflación. Entonces ya te arma algún lío adicional, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos presupuestos, donde vamos a meter todo para tratar de analizar hacia futuro fluctuaciones diferentes o variaciones distintas en tasas de interés, tipo de cambio, inflación. Entonces, cómo se comporta, cómo se sensibiliza a los distintos modelos cuando esto va cambiando. Pero el propósito de esta parte es mostrar esta regla, estos métodos de evaluación de inventario. Ya dimos 3. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, costo de reposición. Nos queda el precio promedio ponderado. Bueno, que la propia palabra te lo dice, es el precio promedio, y la ponderación es la cantidad que tenés de cada uno de esas unidades que tienen un precio distinto, ¿no? Pues acá tenés las 100 que entraron a 200, y las 5.000 que entraron a 3, te da 15.000. Sumás, dividís 15.200 dividido 5.100 y te da este precio promedio ponderado. Los precios promedio ponderados se calculan cuando hay incorporaciones y se usan cuando hay salidas. O sea, cada vez que se incorpora, yo calculo un precio promedio porque puede cambiar, digamos, porque lo que entra puede entrar un precio distinto del precio promedio que tenía hasta ese momento. Y uso el último precio promedio que tengo calculado cuando hay salidas. Entonces, acá tenés las 5.100 unidades, están a 15.200 y da este precio promedio. Con ese precio promedio valorizo las 200 que me quedan de existencia final y las 4.900 que van al costo. Entonces saco estos valores que están acá, vean nuevamente que genera 15.200. O sea, vean cómo estos 15.200 aparecen en los 3 casos, pero con una distribución diferente. Profe, si se quiere agregar la inflación, simplemente se lleva todo al mismo momento, ¿no? Si se agrega la inflación, habría que ajustar la existencia inicial por la inflación, ¿no? Que podría no ser 3, ¿sí? Porque esto es costo de reposición. Podría ser otro valor de acuerdo a cómo haya fluctuado los precios de mis productos con respecto a la variación inflacionaria. Bueno, después cuando metamos inflación vamos a tratar de analizar un poquito más en esto, ¿no? Pero ustedes piensen siempre, tengan en cuenta esto, cuando nosotros metemos ajuste por inflación, lo que tratamos de hacer es poner un conjunto de transacciones, de operaciones, ¿sí? O de valor de activos o de pasivos derivados de esas operaciones con moneda del poder adquisitivo del mismo momento, ¿sí? Es decir, yo estoy parado ahora, como dije, en junio, ¿sí? Este año, lo que compré en junio tendrá el valor de moneda de junio, lo que se pagó o lo que se facturó en el mes de junio. Lo que fue de junio del año pasado se actualizará por la inflación de un año. Lo que fue de junio de hace 2 años se actualizará por la inflación de 2 años, ponele. Y así. ¿Para qué? Para que todo tenga moneda del poder adquisitivo del mismo momento. Ese es el propósito de hacer un ajuste por inflación. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, entonces hay una consideración adicional, es que las normas fiscales no te permiten usar último entrado, primero salido. Es decir, no te permiten, para decirlo con mayor precisión, no te permiten utilizar último entrado, primero salido
para valorizar tu stock final, tu existencia final. No lo puedes dejar a 500 para el fisco. ¿Y por qué será así? Porque pagaría menos ganancia. Exactamente, porque el fisco quiere que lo dejes a 600, como está acá o como está acá, ¿no? Para pagar más ganancia, exactamente. Para que dé más ganancia y cobrar más impuestos. Bueno, O sea, no se usa directamente entonces. ¿cómo? ¿No se puede usar entonces? No, sí se puede usar para uso de gestión, ¿sí? No se puede usar para digamos, valorizar tus inventarios para determinar el impuesto a las ganancias, pero para gestión lo puedes usar. Internamente, digamos, lo puedes usar. Es una técnica correcta, digamos, pero no la puedes aplicar para decirle al fisco, mis inventarios valen 500. Le tenés que decir que valen 600. Pero estarías perdiendo plata, ¿o no? ¿Cómo perdiendo plata? Porque vos valorizás tu inventario de una manera que es mucho menor a la que le pagarías impuestos al fisco, digamos. Está bien. Bueno, pero no perdés plata. Hasta puedes decir que ahorrás plata porque le pagás menos al fisco. No te cambia. Si vos tenés un activo y le asignás, el activo vale tal vez más de 600, ¿sí? Vos le asignás fiscalmente un valor menor, tu activo vale igual, en algún momento lo vas a vender y le vas a conseguir la plata. Mientras tanto, asignándole un valor menor, determinás un resultado más chico y le pagas menos impuesto a las ganancias al fisco. ¿Sí? ¿Lo logré explicar? Ok, o sea, eso sería lo que el fisco no permite hacer, digamos. No permite hacer, exactamente. No te dejan hacer último entrado, primero salido. Tenés que hacer PEPs o reposición. O precio promedio. Precio promedio te lo acepta. Perfecto. Y perdón que vuelva de nuevo, pero si yo uso webs internamente, a lo que yo voy a estar valorizando mi inventario a un precio menor que al que voy a tener que pagar impuestos al fisco, porque en Sí. realidad el fisco no me deja usar webs. Correcto. Como que estaría perdiendo plata, digamos. No perdés plata. Es un reporte interno de gestión, ¿viste? Te da un resultado menor, pero por usar una técnica de evaluación distinta no perdiste plata. Ah, ok, listo. O sea, recién podés perder o ganar cuando vendas, digamos, ponele, pero mientras tanto vos tenés un reporte que está armado de otra manera. O sea, obviamente este reporte armado con webs muestra menor ganancia que este otro, pero probablemente para vos sea más útil ver esto, porque en definitiva los 4.900 valuados a 3 es mejor valuados a 3, es más real, porque responde a la última compra, que valuado a 2, que fue lo que se hizo hace mucho tiempo. Entonces es un resultado más, digamos, más cercano a la realidad, el que se obtiene de esta manera, que de este, por ejemplo, si hay mucha diferencia de valores, y si esa diferencia es consecuencia de inflación, todavía más distorsionado está primero entrado, primero salido. Más se aleja de la realidad. Y más ficticia es la ganancia que te muestra. Ok, perfecto, gracias. Nada. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Si no, les subo este Excel y bueno, y la grabación de la clase la subo al canal de YouTube y les pongo el link para el canal, si les parece. Sí. Sí, profe, por favor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, chicos, Gracias. el miércoles Perdón. tenemos práctica. La práctica del miércoles la va a dar Gustavo Marto se llama nuestro auxiliar. Probablemente Gustavo les pida que ingresen con otro Zoom, con el Zoom de él. Pero bueno, nada. El jueves con Carlos van a entrar creo que con el mismo Zoom porque él usa el mío, pero Gustavo no lo usa. Así que por ahí tienen un pequeño detalle que tomar en cuenta, pero yo lo voy a sumar a Gustavo al grupo de WhatsApp, así que ustedes la información la reciben por ese lado también de él.
Profe, Profe, una ¿tenemos que leer pregunta. algo para el miércoles? ¿Cómo? ¿Tenemos que leer algún capítulo del libro para el miércoles? No, para el miércoles son prácticos. Yo les voy a subir cuáles son los... Espero poder revisar hoy, hoy ya no, estoy cansado. Mañana reviso el cronograma, se lo subo, y bueno, traten el miércoles de tener a mano, o poner en la pantalla los ejercicios que va a resolver Gustavo. Profe, una pregunta. En general, el libro habías dicho que era como para ayudarnos o recomendás leer los capítulos. Bueno, yo ahí creo que ustedes tienen en el campus un pequeño Excel que dice referencias bibliográficas. Entonces fíjense ahí en las referencias bibliográficas las partecitas del libro o partes del libro que vamos recomendando para cada tema. Ah, ok. ¿Y hay como diapositivas así para cada clase teórica o esto fue para esta No, vez? ahora no, el próximo lunes tenemos también 4. Está abierto en 4 porque es bastante pesado y está en el campus. Lo que vamos a ver el próximo lunes es sistemas de costeo y es una presentación que ustedes la van a encontrar publicada en 4 partes en el campus. Eso lo vamos a ver el próximo lunes. Buenísimo. Y después en otros casos habrá presentaciones, o si no, yo les comparto un Excel que tengo elaborado para cada una de estas reuniones y después se los paso. O sea que siempre va a haber un material de soporte. Yo comparto lo que yo uso para dar la clase de teórica, o ya está, o se lo doy después de terminar la clase. Genial, profe, gracias. Gracias. Bueno, listo, chicos, a descansar entonces. Gracias, Bueno, profe. Gracias, Buenas noches. profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta luego.